El final del Leñador de 2013 quedó grabado en la memoria colectiva como uno de los mayores fracasos en la historia de la televisión. No solo porque fuera incoherente con todo lo que Dexter había construido durante años, sino porque representó algo peor, la caída de un personaje que alguna vez fue símbolo de perfección narrativa. Los críticos lo destrozaron, los fans lo rechazaron, y durante casi una década, la palabra Dexter evocaba frustración más que nostalgia. En 2021, New Blood intentó reparar ese daño. Por un instante pareció que la llama podía volver a encenderse. Sin embargo, el resultado dividió a la audiencia. Algunos aplaudieron la exploración de Harrison y su herencia moral, otros sintieron que el ritmo era irregular y el final, una oportunidad desperdiciada. La muerte de Dexter no trajo cierre, solo más preguntas. Por eso, cuando Paramount Plus anunció Dexter, Resurrection, nadie quiso celebrar demasiado pronto. Había esperanza, sí, pero también un miedo latente. ¿Sería otro intento que prometía redención y terminaba en decepción? Esta vez el público no comparaba la serie con otras producciones. La comparaba con una década de decepciones acumuladas. Y contra todo pronóstico, lo lograron. Resurrection no solo superó las expectativas, redefinió lo que un regreso puede ser. La temporada entendió las heridas del pasado, y en lugar de ignorarlas, las usó como combustible. Cada episodio respiraba el espíritu de las primeras temporadas: tensión, ritmo, introspección y peligro. Hoy muchos la consideran la mejor temporada de toda la franquicia, y con razón. Si aún tienes dudas, quédate. Porque a partir de aquí te voy a explicar por qué este renacimiento no solo corrigió los errores del pasado, sino que devolvió a Dexter Morgan al trono que nunca debió abandonar. Uno de los conceptos más arriesgados que Resurrección presentó fue la idea de una sociedad secreta de asesinos financiada por millonarios y empresarios corruptos. En papel, parecía absurdo, una mezcla entre Ice White Chat y el juego del calamar, un club de élite que convertía el asesinato en espectáculo. Algo así podría haber destruido toda credibilidad. Pero el resultado fue exactamente lo contrario. En lugar de tratarlo como una extravagancia visual, los guionistas lo convirtieron en la columna vertebral de la temporada. Esta organización no era una fantasía, tenía jerarquías, cuotas, castigos y reglas estrictas. Su líder, Leon Prader, interpretado con frialdad quirúrgica, manejaba el grupo como si fuera una corporación global. Su métrica de éxito no era el dinero, sino la sangre derramada. Dentro de ese monstruoso sistema, Dexter, usando el alias Red, se infiltró para desmantelarlo desde adentro. Cada episodio se convirtió en una prueba de supervivencia. ¿Podría escalar posiciones sin ser descubierto? ¿Podría mantener su fachada mientras observaba a depredadores que funcionaban como un espejo distorsionado de sí mismo? Esta dinámica devolvió al show algo que había perdido hace años: tensión constante. En sus mejores temporadas, Dexter vivía al borde del descubrimiento, equilibrando sus casos en la policía de Miami con sus asesinatos nocturnos. Resurrection recuperó ese equilibrio. Solo que ahora el peligro no provenía de un detective o una pista mal colocada, sino de una red de asesinos capaces de oler la mentira a kilómetros. Cada ritual, cada gala, cada invitación con códigos ocultos era una escalera que Dexter debía subir sabiendo que un solo paso en falso lo arrojaría al vacío. La serie convirtió ese miedo en motor narrativo. No se trataba de ver si Dexter podía matar al enemigo, sino de si podía seguir siendo el mismo en un entorno que glorificaba exactamente lo que su código siempre intentó controlar. El clímax de esta trama, la gala final y la secuencia del banco subterráneo, demostró que el riesgo había valido la pena. La infiltración no solo dio sentido a toda la temporada, le devolvió a Dexter su esencia original. Acción con propósito, moral en conflicto y una historia donde cada movimiento tenía peso. De Harry fue lo que separó a Dexter de los monstruos que cazaba. Era una brújula moral dentro de la oscuridad, solo matar culpables, jamás tocar a inocentes, y nunca, bajo ninguna circunstancia, dejarse atrapar. Pero con el paso de las temporadas, esa brújula empezó a desmagnetizarse. Entre la rabia, el miedo y la arrogancia, Dexter comenzó a matar por impulso. El código se volvió un accesorio, no una convicción. Resurrección corrigió eso de forma frontal. No lo mencionó como nostalgia, sino como una prueba moral real. El detonante fue el regreso de Ángel Batista, uno de los pocos hombres buenos que quedaban vinculados a Dexter. Batista siempre fue el alma ética de Miami Metro, alguien que respetaba a Dexter y jamás habría imaginado su secreto. Por eso su retorno no fue fanservice, fue el espejo que obligó a Dexter a mirarse sin excusas. Cuando Prader, el líder de la sociedad de asesinos, empezó a dudar de la lealtad de Red, impuso una condición brutal.
Para demostrar su fidelidad, debía matar a Batista. La tensión se extendió durante varios episodios. Batista, por su cuenta, reabría cabos sueltos del caso del carnicero de la bahía, acercándose peligrosamente a la verdad. Mientras tanto, Dexter entendía que eliminarlo resolvería todo. Cerraría la investigación, garantizaría su ascenso dentro de la organización y protegería a Harrison. Pero hacerlo significaría romper su última línea moral. Por primera vez en años, el código volvió a tener peso real. No era un mantre, era una condena. Dexter eligió no matar a Batista, y esa decisión lo destruyó. Prader ejecutó a Batista frente a él, forzándolo a presenciar las consecuencias de mantener su principio. Esa escena fue devastadora, pero necesaria. En un solo instante, el código dejó de ser un símbolo del pasado y volvió a ser la fuerza que define quién es Dexter Morgan. No mató por orgullo ni por supervivencia. Lo hizo, o mejor dicho, se negó a hacerlo, por integridad. Por fin, después de años de decisiones erráticas, Dexter recuperó su esencia. El monstruo volvió a tener límites, aunque el precio fuera verlo perderlo todo. Y en ese sacrificio, el código volvió a respirar. Cuando New Blood presentó a Harrison, los fans imaginaron una oportunidad de oro, el hijo de un asesino en serie enfrentando el legado de su propio padre. Pero la ejecución fue torpe. Harrison parecía un personaje a medio construir, sus motivaciones eran confusas, y su relación con Dexter terminó en una escena que dejó más dudas que emociones. Cuando condujo solo hacia la noche tras matar a su padre, el público no sintió alivio, sintió vacío. Resurrection corrigió todo eso desde el primer episodio. Esta vez, Harrison tiene voz, propósito y peso propio. No es una sombra de Dexter ni un símbolo del pasado, es un personaje en conflicto que elige su propio camino, incluso cuando eso lo pone en contra de su padre. Su primera gran acción lo deja claro, el asesinato impulsivo de un violador. Sin planificación, sin ritual, sin código. Solo rabia. Este acto fue el punto de quiebre. No se trataba de repetir el patrón de Dexter, sino de desafiarlo. Harrison no entendía por qué debía seguir reglas diseñadas para contener los impulsos de otro. Para él, el código era una jaula, no una guía. Esa diferencia convirtió cada interacción entre padre e hijo en un debate sobre moralidad. Dexter trataba de enseñar control, método, propósito. Harrison respondía con emoción, justicia inmediata y desobediencia. Cada conversación entre ambos era una batalla de ideologías. ¿Es mejor contener el instinto o usarlo como arma? Este choque obligó a Dexter a reconocer una verdad que había evitado durante años. No puede heredar su código como si fuera una herencia familiar. Harrison tenía que decidir si quería vivir con esa oscuridad o enfrentarse a ella a su manera. A medida que la temporada avanzaba, el vínculo entre ambos se volvió el corazón de la historia. Harrison no era solo su hijo, era el reflejo de lo que Dexter fue y la advertencia de lo que podría volver a ser. Mientras Dexter intentaba protegerlo del mundo, Harrison lo empujaba a ver que su lucha interna nunca terminaría. Y cuando Harrison cruzó esa línea, cuando mató, no por deber sino por emoción, el espejo se rompió. Ya no eran iguales. Eran opuestos conectados por la misma sombra. Por primera vez en la saga, Dexter dejó de ser solo un depredador buscando redención. Se convirtió en un padre intentando salvar a su hijo de sí mismo. Y esa batalla, más que cualquier asesino o conspiración, fue la más peligrosa de todas. Una verdad que todos los fans de Dexter conocen es que la serie vive y muere según sus villanos. El asesino del camión de hielo fue el espejo perfecto de Dexter. Trinity, su contraparte más humana, llevó la historia a su cima. Pero cuando los antagonistas perdieron fuerza, como el dúo del juicio final o el asesino cerebral de la 8ª temporada, la tensión se desplomó. Resurrection aprendió de esos errores. En lugar de apostar por un solo gran enemigo, construyó una galería de depredadores, cada uno diseñado para poner a prueba una parte distinta de Dexter y de Harrison. En el centro estaba Leon Prader, interpretado con una calma aterradora. Prader no era un psicópata impulsivo, era un estratega que dirigía la sociedad de asesinos como si fuese una multinacional. Su traje, su lenguaje, su control total hacían que su maldad fuera más inquietante porque no necesitaba gritarla. Era un depredador elegante, un reflejo de lo que Dexter podría haber sido si hubiera convertido su oscuridad en poder institucional. Luego apareció Gemini, un giro brillante. No se trataba de un solo asesino, sino de gemelos idénticos que compartían una identidad, matando y viviendo como si fueran una sola mente. El descubrimiento dividió a la audiencia y reavivó la sensación de sorpresa que hacía años no se sentía en la franquicia.
Fue el recordatorio de que Dexter todavía podía jugar con el engaño y ganar. Mia, apodada Lady Vengeance, interpretada por Kristen Ritter, fue otro acierto. En apariencia, parecía una justiciera con la que Dexter podría empatizar, alguien que cazaba depredadores como él. Pero su confesión lo cambió todo, no mataba por justicia, sino por placer. Fue la representación viva de lo que sucede cuando se elimina el código, cuando matar deja de tener límites. Y finalmente, Charlie, interpretada por Uma Thurman, aportó el caos. No mataba por impulso, sino por estrategia. Su arma no era un cuchillo, sino la manipulación. Jugaba con aliados y enemigos por igual, moviéndose en esa línea gris donde nadie sabía si estaba ayudando o destruyendo. El resultado fue un ecosistema de antagonistas en constante fricción. No existía una sola amenaza, sino una red de peligros que obligaban a Dexter a adaptarse, a pensar, a evolucionar. Por primera vez desde Trinity, los villanos se sentían a la altura del protagonista. Y juntos, devolvieron a la serie esa tensión psicológica que la hizo grande, la idea de que cada monstruo que Dexter enfrentaba era, de alguna forma, un reflejo del que aún vivía dentro de él. Cada gran temporada de Dexter se ha definido por momentos que permanecen en la memoria. La temporada 4 nos dejó con el horror del baño de Trinity. La temporada 2 nos mostró el descubrimiento de las diapositivas de sangre. Incluso la primera temporada estableció la tensión con Debra atada a la mesa del asesino del camión de hielo. Resurrection entendió esto a la perfección y llenó su recorrido de momentos diseñados para generar debate y emoción. El primero fue el revelador de Gemini. Lo que parecía un solo asesino resultó ser un par de gemelos idénticos compartiendo una identidad. Este giro no solo electrificó a la audiencia, sino que recontextualizó episodios anteriores, demostrando que la serie aún podía sorprender con trucos inteligentes. Luego vino la acción vigilante de Harrison, un asesinato impulsivo que rompió con cualquier estructura ritual que Dexter hubiese enseñado. Brutal, caótico, imperfecto, pero necesario. Mostró a los espectadores que la oscuridad heredada no siempre viene con disciplina y que la nueva generación enfrenta dilemas distintos a los de su padre. Mia, Lady Venganza, confirmó otro eje temático, matar por placer frente a matar con propósito. Su confesión impactó tanto a Harrison como a la audiencia, recordando que la ausencia de reglas convierte cualquier acción en caos. Y por supuesto, el clímax de Batista, un momento devastador donde Dexter se mantiene fiel a su código. Verlo enfrentarse a la muerte de un amigo inocente resaltó la fuerza moral de la serie. Las decisiones difíciles no siempre tienen recompensa inmediata, pero definen quién eres realmente. Finalmente, la secuencia de la gala y la bóveda, con Dexter desmantelando el imperio de Prader mientras Harrison superaba a Charlie, selló la temporada. Cada hilo narrativo convergió sin sentirse forzado. Cada muerte, cada traición y cada decisión estaba estratégicamente posicionada para maximizar impacto emocional. Estos momentos no solo sostuvieron la tensión, le devolvieron a Dexter su grandeza, recordando a los fans que la serie podía combinar acción, inteligencia y emoción de forma consistente. Resurrection no solo entregó escenas memorables, entregó un ritmo que hizo que cada episodio contara. Una de las cosas más complicadas de Resurrection era mirar al pasado sin quedarse atrapado en él. La nostalgia puede ser peligrosa. Si se usa demasiado, se siente como fanservice barato. Si se ignora, parece que la serie ha perdido su esencia. Resurrection manejó este equilibrio de manera magistral. El retorno de Harry, interpretado por James Remar, fue más que un guiño al pasado, restableció el código como una presencia viva en la mente de Dexter. Sus consejos, diálogos y apariciones recordaban que este no era un Dexter nuevo, sino el mismo hombre que aprendió a controlar su oscuridad bajo la tutela de su padre. La temporada también recuperó la precisión en los rituales de asesinato que New Blood había dejado de lado. Acecho, emboscadas, plástico, diapositivas de sangre. Cada paso fue reconstruido meticulosamente, recordando al espectador que el pasajero oscuro de Dexter seguía activo, intacto, y que la serie podía mezclar tensión visual con desarrollo de personaje. Incluso la narrativa incluyó pequeños homenajes visuales y de diálogo, frases que evocaban la voz en off de la primera temporada, ecos de salas de asesinato antiguas, y un monólogo final que transformó el famoso exilio del leñador en una declaración de fuerza y rebeldía, no de vergüenza. Lo más importante es que todos estos guiños tenían un propósito. No eran solo referencias nostálgicas, reforzaban la identidad de Dexter y preparaban el terreno para Harrison. La serie dejó claro que, aunque el pasado es una guía, el futuro depende de decisiones propias. Y ahí es donde Harrison tomó protagonismo. Mientras los guiños consolidaban a Dexter, Harrison se convirtió en la fuerza que apuntaba hacia el futuro.
Su arco mostraba lo que sucede cuando la herencia del código entra en conflicto con una nueva generación. No era una simple extensión del legado de su padre, era un desafío a la moral misma de Dexter, y por primera vez, el espectador podía sentir que Harrison importaba tanto como él. Con esto, Resurrection logró algo que pocas series consiguen: honrar su historia mientras construye nuevas tramas, manteniendo a los fans antiguos satisfechos y a la audiencia actual atrapada en la historia. En Resurrection, el clímax moral se concentró en un solo momento devastador: la confrontación con Batista. Durante años, Batista fue más que un compañero de trabajo, era un amigo, un pilar de ética y la representación de la integridad que Dexter había perdido parcialmente. Cuando Prader exigió que Dexter lo matara para demostrar su lealtad, se puso a prueba no solo su habilidad como asesino, sino su compromiso con el código de Harry. Matar a Batista habría sido conveniente, cerraba investigaciones, aseguraba el ascenso de Dexter dentro de la sociedad y protegía el futuro de Harrison. Pero también habría sido traicionar la última línea moral que le quedaba. Dexter decidió no romper esa regla, y el precio fue brutal. Batista fue asesinado frente a él, obligando a Dexter a presenciar las consecuencias de mantener sus principios. La escena es desgarradora, pero al mismo tiempo, restauradora. Por primera vez en años, Dexter actuó por integridad y no por ego ni supervivencia. Este momento también fortaleció el vínculo con Harrison. Dexter enfrentó la tragedia con claridad. Proteger a su hijo no significaba enseñarle a asesinar sin código, sino demostrar que la disciplina moral es tan importante como la supervivencia. La tensión entre los ideales de ambos personajes alcanzó su punto máximo. Mientras Dexter representa control y método, Harrison muestra impulsividad y justicia emocional. El clímax con Batista consolidó la narrativa central de la temporada. El código no es un accesorio ni un recuerdo, es un compromiso que define quién eres realmente, incluso cuando la vida te lo quita todo. En otras palabras, Resurrection no solo reconstruyó la esencia de Dexter, también reafirmó su filosofía como eje de la serie. Con esta prueba, la temporada estableció un nuevo estándar: cada decisión importa, cada sacrificio tiene consecuencias, y el mundo de Dexter sigue siendo peligroso, imprevisible y moralmente complejo. Dexter, Resurrección no solo nos entregó la temporada que los fans esperaban durante más de una década, sino que también redefinió lo que significa regresar de la oscuridad. Entre la sociedad de asesinos, la tensión moral, los villanos inteligentes y el renacer de la relación entre padre e hijo, la serie recuperó su esencia y la llevó un paso más allá. Si te gustó este análisis y quieres profundizar en cada decisión, cada giro y cada detalle que hace que Dexter siga siendo un fenómeno, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí desglosamos códigos, asesinatos y estrategias, capítulo a capítulo, para que no se te escape nada. No te pierdas los próximos vídeos. Exploraremos más a fondo el legado de Harrison, las consecuencias de cada elección y todo lo que viene en el futuro de esta saga que sigue viva. Haz clic en suscribirse y acompáñanos mientras seguimos adentrándonos en el oscuro, meticuloso y fascinante mundo de Dexter Morgan.